Una cordial bienvenida a todos los que han llegado desde que tuvimos la primera presentación esta mañana. Gracias por venir. Gracias al coro por ese lindo himno. Me inspira ver el entusiasmo con el cual cantan ustedes. Tienen unas voces pero poderosas. Gloria a Dios. Y una gratitud especial para el grupo Alabanza Pura, que de verdad es una alabanza pura, ¿verdad que sí? Muy bonito, muy lindo. Le agregan un sabor especial al culto, a las reuniones también en las noches. Para beneficio de aquellos que no pudieron estar aquí en la sesión que tuvimos más temprano, quiero tener un repaso breve y entonces vamos a hablar un poco más detenidamente de la herida mortal y qué significa la sanación de la herida mortal. Pero queremos hacer lo que siempre hacemos primero, que es pedir la dirección del Señor para que nos acompañe en nuestro estudio de su santa palabra. Nunca debemos abrir la palabra sin pedir que el Espíritu que inspiró esa palabra venga a nuestro medio para explicarnos lo que estamos estudiando. Así que les invito con reverencia a inclinar sus rostros conmigo y vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque nos has dado un día completo de 24 horas para suspender todo lo nuestro y enfocarnos solamente en ti. Gracias porque no tenemos que trabajar 7 días a la semana. Nos has dado un día de refrigerio y de descanso. Pedimos al abrir tu santa palabra, que tu Santo Espíritu, quien inspiró esa palabra, esté en nuestro medio para abrir nuestra mente, nuestros corazones para entender y recibir la palabra. Y luego rogamos que el mismo Espíritu nos llene con su poder para explicarle estas cosas a las personas que están confundidas, que no entienden lo que está pasando, para que puedan comprender y disfrutar de paz y tranquilidad en sus corazones, sabiendo que tú estás en control de todo. Gracias, Padre, por el privilegio de la oración y porque has escuchado y respondido a esta oración, porque venimos con confianza ante el trono celestial en el precioso nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Muy bien, vamos a repasar lo que hemos estudiado hasta ahora muy brevemente. Hemos estado estudiando la gran cadena profética que comienza con el reino de Babilonia, luego Medo-Persia, luego Grecia, luego el Imperio Romano, luego el Imperio Romano dividido, y entonces surge el Cuerno Pequeño. Gobierna por 1260 años, pero en 1798 recibe una herida mortal con la espada del poder civil y va a cautiverio. Y por los últimos 200 y algo de años, este poder que perseguía en el pasado no ha podido hacerlo, por la sencilla razón de que está cautiva y no tiene acceso a la espada. Pero la profecía nos dice que en algún momento, y vemos lo que está pasando y creemos que va a ser pronto, esta bestia que recibió la herida con la espada y fue al cautiverio, va a recuperar la espada y va a quedar libre de su cautiverio y va a perseguir a los fieles de Dios de nuevo con el uso de la espada del poder civil.
No hemos hablado todavía de cómo se va a sanar esa herida. De eso vamos a hablar en los dos temas que tendremos esta tarde. Hay una segunda bestia en Apocalipsis, el capítulo 13, que se levanta de la tierra, que va a restaurarle la espada del poder civil al poder papal y va a soltar al papado de su cautiverio. Así que, abuelo de pájaro, ese es el repaso de la gran cadena profética. Y lo lindo es que Dios tendrá la última palabra. Porque aunque se le sane la herida al poder papal y sea suelta de su cautiverio, últimamente Dios intervendrá y librará finalmente a su pueblo. Y ahí concluye la gran cadena profética. Ahora queremos hablar sobre el cautiverio de la bestia y cómo perdió el uso de la espada. Se ha pensado que la herida mortal y el cautiverio de la bestia tiene que ver con cuando Pío VI, el Papa Pío VI, fue llevado preso a Francia, a donde murió en el año 1799. Pero en realidad la herida mortal que se le da a la bestia y el cautiverio al cual va no tiene que ver solo con un papa específico como Pío VI. En realidad es el sistema papal que recibe la herida mortal y que va al cautiverio, porque es la bestia que gobernó 1260 años que recibe la herida mortal y que va al cautiverio. Es mucho más que un papa como Pío VI. Es decir, es el sistema que gobernó 1260 años, que recibe la herida mortal con la espada y que va al cautiverio, no meramente un papa. Ahora, mientras el papado usaba la espada del poder civil para imponer sus dogmas y sus prácticas, estaba libre. Esta cosa no me quiere colaborar aquí, así que vamos a hacer algo. Me perdonan un momentico aquí. Es el problema de usar computadora, que no siempre se portan bien, mientras que el papel siempre se porta bien, porque está escrito allí. Así que aquí estamos. Ok. El punto clave es que mientras el papado usa la espada del poder civil para imponer sus dogmas y sus prácticas, el papado está vivo y libre. Pero cuando el poder civil le quita la espada, va al cautiverio. Ahora, el mejor paralelo con esto es algo que encontramos en el mismo libro de Apocalipsis. Se trata de Apocalipsis, el capítulo 20. Yo pregunto, ¿por qué Satanás hoy tiene poder? ¿Por qué está libre y puede salirse con la suya? La razón es muy sencilla. Él puede usar a los poderes civiles del mundo para cumplir sus propósitos. Es decir, mientras Satanás puede usar a los poderes civiles, está libre y tiene el poder de la espada. Ustedes recuerdan, por ejemplo, les voy a dar 3 ejemplos.
dice que el dragón se paró al lado de la mujer para matar al niño que iba a nacer de ella. ¿Fue Satanás en persona el que se paró al lado de María para matar a Jesús? No. ¿Qué usó? El poder civil de Roma, Herodes. Satanás obrando por medio del poder civil, es decir, la espada del poder civil. Y ahí está libre, porque tiene el poder de la espada. Tenemos también el ejemplo de Israel cuando estaba en Egipto. ¿A quién usaba Satanás para esclavizar al pueblo de Israel? A Faraón. Es decir, Satanás usaba la espada de Faraón para maltratar al pueblo. Podemos usar también el ejemplo de Pilato. El diablo personalmente no fue el que causó el sufrimiento de Jesús. Satanás usó el poder civil de Pilato para llevar a Cristo a la cruz. Mientras Satanás puede usar un gobierno, está libre y tiene acceso a la espada. Pero ¿qué sucedería si Satanás ya no tiene poderes civiles que pueda usar? ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga por segunda vez? Los que han estudiado las profecías saben lo que va a pasar. Va a descender un ángel del cielo con una cadena en la mano. ¿Y qué va a hacer con esa cadena? Va a encadenar a Satanás y lo va a echar en prisión. Ahí dice el Apocalipsis 20. Lo va a encadenar y lo va a echar en prisión. ¿Qué significa eso? Sencillamente significa que cuando Cristo venga, todos los poderes, todos los gobernantes civiles van a estar muertos. Y por lo tanto Satanás va a estar cautivo y no tiene la espada para perseguir. ¿Están entendiendo esto? La mejor explicación de la herida mortal y el sanamiento de la herida mortal está en lo que pasa con Satanás durante el milenio. Mientras tiene a los gobernantes del mundo al final de la historia para perseguir a los fieles de Dios, tiene la espada del poder civil y está libre. Pero cuando el Señor Jesucristo regrese, todos los poderes civiles están muertos, ya no tiene la espada del poder civil y por lo tanto está cautivo. ¿Está claro ese punto? Entonces yo pregunto, ¿qué fue lo que sucedió con el papado en el año 1798? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que el papado perdió la capacidad de usar la espada, porque la espada del poder civil se le volcó en contra. Y como el papado ya no puede usar los poderes civiles del mundo para cumplir sus propósitos, el papado está cautivo. No sé si me están entendiendo. Están muy callados. A los pastores les gustan dos ruidos. Y uno no es el celular. Uno, escuchar las páginas de la Biblia, buscando los textos. Y en segundo lugar, aunque sea de vez en cuando, un amén. No está prohibido decir amén. Y si quieren decir aleluya, también pueden decir aleluya, si algo toca su corazón. Así que, básicamente, la herida mortal significa que en 1798 se le volcó en contra al papado del poder civil, le quitó la espada. Y por lo tanto el papado fue cautivo. Vamos a repasar lo que ocurrió. El 12 de febrero de 1798, el general Berthier, general de las tropas de Napoleón Bonaparte,
entró a la Capilla Sistina, allá en el Vaticano, bajó al Papa Pío VI de su trono, le quitó la tiara, que es la triple corona, y le dijo que su poder había terminado. Ya no había gobernante civil en Roma. De modo que ya el Papa no ocupaba el trono en Roma. Se le quitó el apoyo del poder civil, se le quitó la espada que usaba y fue al cautiverio, porque ya no podía usar los poderes civiles como lo había hecho antes. Irónicamente, la nación que le dio la herida mortal al papado fue la primera nación que apoyó al papado. En el año 508, Clodoveo, rey de los francos, fue el primero en darle la espada al poder papal. Y en 1798, la misma nación que por primera vez le dio la espada del poder civil al papado, le retiró la espada. La herida mortal no significa, hermanos y hermanas, que la Iglesia Católica dejó de funcionar. Mucha gente comete el error de decir que en 1798 la Iglesia Católica recibió una herida mortal. Eso no es precisamente correcto. Fue el papado el que recibió la herida mortal. Hay una distinción entre la Iglesia Católica y el papado. La Iglesia Católica como iglesia no dejó de funcionar en 1798. Los padres todavía llevaban a sus bebés para bautizarlos. Todavía la gente iba al confesionario. Todavía la gente comulgaba. Después que el Papa fue llevado cautivo, la iglesia como iglesia continuó funcionando. Pero no había papado, porque el papado es la unión de la iglesia con el Estado. Y el Estado le retiró su apoyo. Así que ya no había papado. ¿Me están entendiendo? El papado es la unión del poder civil con el poder religioso. La iglesia usando la espada del poder civil, que la Biblia prohíbe. Porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y cuando Pedro quería defender el reino de Cristo con la espada, Jesús le dijo, guarda esa espada. Porque que mata a espada será muerto. Una terminología muy parecida a la de Apocalipsis 13. Pedro quería defender el reino de Cristo con la espada. Jesús dijo, guarda eso. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. La iglesia nunca debe usar el poder civil para cumplir sus propósitos. Porque eso es lo que el papado ha hecho. Y lo que el protestantismo apóstata hará hacia el final de la historia. Yo quiero leerles algunas citas sobre lo que los historiadores dicen en cuanto a la herida mortal. Y son varias citas, siempre hay un riesgo de leer citas porque la gente se distrae, pero son demasiado importantes como para pasarlas por alto. Aquí hay una cita del historiador George Trevor. El título de la obra es Roma desde la caída del Imperio Occidental, y escribió lo siguiente. Está hablando sobre lo que pasó en 1798. Son historiadores que no son adventistas, son historiadores de otras religiones y algunos son historiadores seculares. Fíjense lo que dice este historiador en cuanto a lo que Francia le hizo al papado. El papado estaba extinto. ¿Cómo? ¿Qué significa extinto?
Ya no había. El papado estaba extinto. No quedaba ni un vestigio de su existencia. Este historiador sabe que la Iglesia Católica y el papado son dos cosas distintas. La Iglesia existía todavía, pero el papado no. Porque se le quitó la espada del poder civil y por eso fue el cautiverio. Sigue diciendo este historiador: y de todos los poderes católicos romanos, ninguno levantó un solo dedo para defenderlo. Ningún país de Europa se levantó para defender al Papa. Si hubiera sido durante los 1260 años, antes de eso, cuando alguien se levantaba contra el papado, todas las naciones se levantaban para defender al papado. Pero en 1798, dice este historiador, de todos los poderes católicos romanos, ninguno levantó un solo dedo para defenderlo. La ciudad eterna ya no tenía príncipe, es decir, gobernante civil, ni pontífice. Su pontífice estaba muriendo en tierras extranjeras y ya se había dado el decreto que no se permitiría la elección de un sucesor. Eso fue Napoleón Bonaparte. Lamentablemente 3 años después permitió que se eligiera otro papa. Pero el papado no podía ya perseguir, porque los estados de Europa no querían nada que ver con darle la espada al poder papal. Aquí está lo que dice otro historiador en cuanto a lo que pasó en 1798. Con razón, la mitad de Europa creía que el veto de Napoleón es que no se iba a elegir otro papa. Dice, con razón la mitad de Europa creía que el veto de Napoleón sería obedecido y que al igual que el papa, el papado estaba muerto. Suena como herida mortal, ¿sí o no? Aquí hay otra. Las muchedumbres pensaban que el papado estaba a punto de morir y se preguntaban si Pío VI sería el último pontífice y si el cierre del siglo XVIII marcaría la caída de la dinastía papal. Aquí hay otra. El papado había sufrido su más profunda humillación y parecía estar aniquilado. La revolución le suministró una herida. Este no es historiador adventista. Dice, la revolución le suministró una herida que, según parecía, no quería sanarse, sino hasta fines del siglo XX. Qué citas tan interesantes. Cómo los historiadores confirman lo que dice la Biblia. Usan inclusive terminología similar. Herida, sanarse, son palabras de Apocalipsis, el capítulo 13. Una cita más. El objetivo del directorio francés, es decir, de los gobernantes de Francia, era destruir al gobierno papal. No a la iglesia, el gobierno papal, como enemigo irreconciliable de la república. Al anciano papa Pío VI le pidieron que entregara el gobierno temporal. Es decir, le dijeron, ya no vas a gobernar como gobernante secular. Le pidieron que entregara el gobierno temporal y al rehusar hacerlo, él dijo, no me lo van a quitar mi poder temporal. Al rehusar hacerlo fue arrastrado del altar. Los anillos le fueron arrancados de los dedos y finalmente, después de declarar que su poder temporal estaba abolido, los vencedores se lo llevaron prisionero a Toscana, de donde nunca regresó. Un evento cataclísmico para el poder papal. Y nunca en los 200 años y algo más desde ese tiempo, el papado ha tenido el poder de usar el poder civil o la espada para hacer lo que hizo en el pasado. Todavía el papado hasta hoy
tiene una herida mortal que está muy cerca de estar curada, porque la curación es lenta. Ahora hablemos de la curación de la herida. Brevemente, no falten esta tarde, necesitan escuchar el resto de la historia. Vamos a hablar de lo más increíble de toda esta profecía es lo que voy a hablar esta tarde. La nación que más garantiza libertad civil y religiosa es la nación que le va a devolver la espada y va a librar al papado. ¿Qué nación es esa? Los Estados Unidos de América. Vamos a hablar de una bestia esquizofrénica, de doble personalidad. Porque Apocalipsis 13 y el versículo 11 dice algo muy interesante. Dice: vi una de sus cabezas de la bestia herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué dice? Tiene una herida de muerte, pero su herida de muerte se va a ¿qué? Se va a sanar. ¿Y quién le va a sanar la herida? Esta tarde les doy un adelanto para que se animen a venir esta tarde. Hay una bestia que tiene 2 cuernos como de cordero. ¿Saben que la palabra cordero aparece 29 veces en Apocalipsis? Y en todas las veces se refiere a Cristo. Esos 2 cuernos, vamos a demostrar, representan libertad civil y religiosa que se encuentran en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, es un país que garantiza libertad civil y religiosa. Pero lo interesante es que esta bestia dice, tiene 2 cuernos de cordero, pero habla como dragón. Va a repudiar los 2 principios. Y en una bestia que garantiza libertad civil y religiosa, va a quitar la libertad civil y religiosa, devolviéndole la espada al poder papal y librándola de su cautiverio. Y ustedes dicen, eso es insólito. Es imposible en este país de la libertad. Vamos a estudiar la profecía esta tarde. Ahora, ¿cuáles son los objetivos y las aspiraciones del papado? Ya el papado ha dicho más o menos lo que ellos quieren. No han podido hacerlo porque no tienen control del gobierno de los Estados Unidos. Está en proceso. Ni tampoco el control de otros gobiernos. Pero está en proceso de recuperación. Ellos han dejado escrito qué es lo que ellos quieren. Yo mencioné en una de nuestras presentaciones anteriores las palabras de Benedicto XVI sobre las aspiraciones del papado. El papado y las Naciones Unidas son uña y mugre. Lo que quieren las Naciones Unidas es lo que el papado quiere y viceversa. Ahora, escuchen lo que escribió Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate. Escuchen lo que escribió. La acción del hombre sobre la tierra, cuando está inspirada y sustentada por la caridad, que en realidad significa amor, contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal hacia la cual avanza la historia de la familia humana. ¿Saben a qué se refiere Benedicto cuando dice que la acción del hombre lleva a la edificación de esa ciudad de Dios universal? Esa ciudad es la Iglesia Católica, el papado. Es la misma expresión que fue usada por San Agustín, quien escribió una obra que se llama La ciudad de Dios, y está hablando de la Iglesia romana, está hablando del papado.
Así que lo que Benedicto está diciendo aquí es que la acción del hombre, inspirada y sustentada por el amor o la caridad, es con el fin de contribuir a la edificación de esa ciudad de Dios universal. La palabra universal es la palabra católico. Sigue escribiendo lo siguiente: en una sociedad en vías de globalización, ¿el papado tiene anhelos de dominar a nivel global? Ajá. ¿Qué dice el versículo? Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Su aspiración es dominio global, que perdió en 1798. Así que escribe: en una sociedad en vías de globalización, el bien común y el esfuerzo por él han de abarcar necesariamente a toda la familia humana, es decir, a la comunidad de los pueblos y naciones, dando así forma de unidad y de paz a la ciudad del hombre y haciéndola en cierta medida una anticipación que prefigura la ciudad de Dios sin barreras. Y luego él escribió, y no voy a leer toda esta cita, ustedes pueden leer esa encíclica Caritas in Veritate. Tiene muchas ideas, pero que son el cumplimiento de la profecía sobre las aspiraciones del papado. Él dice: en un mundo que está en proceso de globalización, se necesita una entidad que dirija esa globalización. Y a que no adivinan quién va a ser ese que va a dirigir la globalización. El papado. Lo dice clarito. ¿Con qué fin? Escuchen: para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis. Esta es la crisis del año 2008, cuando hubo la debacle de la vivienda y una caída terrible en la economía de los Estados Unidos y del mundo. Para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento, el empeoramiento de la economía, para lograr un oportuno desarme integral, es decir, que los países se deshagan de sus armas, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios. ¿Cuál es el objetivo? Gobernar la economía mundial, sanear las economías, desarmar a las naciones, dar seguridad alimenticia globalmente, salvaguardar el medio ambiente y regular los flujos migratorios, la inmigración. ¿Qué sugiere él para cumplir estos objetivos? Escribe: urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. ¿Qué hace falta para cumplir estos objetivos? Urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi predecesor beato Juan 23. Juan 23 ya había dicho lo mismo. Ahora escuchen: esta autoridad deberá estar regulada por ley, atenerse de manera concreta a los principios de subsidiariedad y de solidaridad, estar ordenada a la realización del bien común, comprometerse en la realización de un auténtico desarrollo humano integral, inspirado en los valores de la caridad en verdad. Ahora escuchen:
Dicha autoridad además deberá estar reconocida por todos. Esa autoridad que va a hacer esas cosas tiene que ser reconocida ¿por cuántos? Por todos. Gozar de poder ejecutivo para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente debe tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a las diversas partes, así como las medidas de coordinación adoptadas en los diferentes foros internacionales. Y luego él dice que la Iglesia romana, que es mundial y que supuestamente tiene alta moral, debe ser el árbitro que cumple con estos objetivos. Ahora, saben, hermanos y hermanas, que hay señales de que el papado está recobrando su fuerza y que las naciones del mundo ya no le tienen temor. Hubo un tiempo que la gente le tenía miedo al papado. Yo recuerdo cuando estaba postulándose para presidente John Kennedy. En las iglesias adventistas decían, no podemos votar por Kennedy porque entonces va a venir la ley dominical. Y ahora tenemos otro presidente católico que es mucho más militante. Porque John Kennedy dijo, yo no voy a unir la iglesia con el Estado. Yo respeto la separación de iglesia y Estado, y cumplió con lo que dijo. Pero hoy en día está borrosa la línea de separación entre la iglesia y el Estado. Hay muchas cosas que están pasando hoy en día. Ahora fíjense, le voy a dar varios ejemplos de cómo en los Estados Unidos se ha perdido el temor del papado. ¿Sabe que los Estados Unidos por mucho tiempo no tenía relaciones diplomáticas con el Vaticano, sino hasta la presidencia de Ronald Reagan? Teníamos un nuncio del Vaticano a los Estados Unidos, le dicen nuncios a los embajadores, y nosotros un embajador al Vaticano. No fue sino hasta la década de los 80 que los Estados Unidos tenían relaciones diplomáticas con el Vaticano. ¿Por qué? Decían, ¿cómo podemos tener nosotros, nuestro gobierno, una relación política con una iglesia? Entonces no tendría caso los Estados Unidos que tener un nuncio o embajador de los presbiterianos y de los metodistas y de los pentecostales, cada uno con su embajador. ¿Por qué la iglesia católica sí? Fue una de las primeras señales recientemente de que los Estados Unidos ya le había perdido el temor a la unión con el papado. Y luego vamos al año 2015. En el año 2015 el Papa Francisco I hizo una visita a los Estados Unidos. Visitó la Casa Blanca para dialogar con el presidente Barack Obama sobre la pobreza, la inmigración y el cambio climático. Primera vez en la historia que un papa católico entró a la Casa Blanca. Luego, en la misma visita, leyó un discurso ante una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos. A todos los representantes y a todos los senadores estaban presentes para el discurso que él dio en la sala del Congreso. Además de eso, presentó un discurso para inaugurar el aniversario número 70 de las Naciones Unidas y abordó los mismos puntos que había abordado con Barack Obama: la pobreza, la inmigración y el cambio climático. Al finalizar su discurso ante las Naciones Unidas,
193 naciones que estaban representadas allí le dieron un aplauso y una aclamación que duró varios minutos. Los gobernantes del mundo ya no le tienen temor a este sistema. Y luego, para colmo, enfrente del edificio a donde se ratificó la Constitución de los Estados Unidos en Filadelfia, dio un discurso en todas las puertas donde se ratificó la Constitución de este país, que separa a la iglesia del Estado y da libertad de cultos. Pero hay más. El Papa ha conseguido un tema que los gobernantes del mundo aprecian mucho, y es el tema del cambio climático. En su encíclica Laudato Si, sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente, esa encíclica ha tenido un impacto profundo sobre las Naciones Unidas y sobre todos los gobiernos del mundo, y particularmente los Estados Unidos. Permítame que les relate lo que ocurrió. El presidente Biden logró persuadir al Congreso de los Estados Unidos en lo que se llama el Acta para reducir la inflación. Convenció al Congreso de que pasara una ley de dedicar $369 mil millones a la causa del cambio climático. Y ahora, ¿saben lo que es significativo? Nancy Pelosi, católica, quien era en ese tiempo la presidenta de la Cámara de Representantes, cuando se ratificó esta ley de $369 mil millones para resolver el problema del cambio climático, ella dijo lo siguiente: el clamor de la tierra que el Papa Francisco nos insta a escuchar en su encíclica Laudato Si, finalmente se escuchó en la Cámara del Congreso. La Cámara del Congreso está escuchando al Papa. Esta legislación es un buen comienzo para que los Estados Unidos hagan su parte en el cuidado de nuestro hogar común. Fíjense lo que escribió un periodista secular: las huellas digitales de la Iglesia Católica están en todas partes de la inversión masiva en favor del clima en el Acta para reducir la inflación. ¿De dónde viene esa acta para reducir la inflación? ¿De quién son las huellas digitales? De la Iglesia Católica. Y luego sigue el artículo: fue Biden, el segundo presidente católico de la nación, quien firmó la ley. Es decir, la presidenta dijo las palabras que mencioné, y luego el periodista dice: fue Biden, el segundo presidente católico de la nación, quien firmó la ley. Después de hacerlo, le regaló el lapicero al senador católico Joe Manchin de West Virginia. Qué interesante. Y luego el artículo dice: y fue la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, católica de California, quien con el golpe del mazo aprobó la legislación en el Congreso. Antes de hacerlo, se refirió a las palabras del Papa sobre la importancia de las provisiones climáticas en la ley, diciendo que representaban los valores que apoya el Papa Francisco cuando dijo al principio del verano que nuestro planeta ha alcanzado el punto de no retorno en la lucha contra la crisis climática.
hace 40 años esto no hubiera pasado. Pero los gobiernos del mundo le han perdido el miedo al papado, porque creen que el papado ha cambiado. Pero el papado no ha cambiado su ADN. Como mencioné en nuestro tema anterior, la mejor descripción del papado que yo he encontrado en cualquier parte es en el Espíritu de Profecía, donde la hermana White dice que detrás de la apariencia variable del camaleón está el veneno invariable de la serpiente. El papado obra bajo un disfraz, igual que hizo Satanás en el huerto del Edén. ¿O lo entienden bien? Cuando yo hablo así del papado, yo no estoy hablando de los miembros de la Iglesia Católica. ¿Entiendan eso? No estoy criticando a los miembros de la Iglesia Católica. Muchos de ellos son sinceros, aman a Jesús, pero desconocen todo esto. Por eso Dios los va a llamar a salir de Babilonia. Apocalipsis 18. Salid de ella, pueblo mío. Aquí estoy hablando del sistema papal. No estoy hablando de miembros de la iglesia, sino que estoy hablando del sistema del papado. Los gobernantes del mundo le han perdido su temor. El papado obra de la misma manera como obró Satanás al principio de la historia. Satanás siempre obra a base de camuflaje. ¿Sí o no? Tira la piedra y esconde la mano. Ahora fue él. Siempre obra por subterfugio, bajo el radar. ¿Cómo obró Satanás en el huerto del Edén? Le dijo a Eva: yo soy Lucifer, come del árbol. No. ¿Qué hizo? Se camufló. No se presentó como un ángel. ¿Por qué Satanás no se presentó ante Eva como un ángel? Porque Dios les había dicho que había caído un ángel poderoso del cielo, iba a venir a tentarlos en el huerto. Eva estaba esperando un ángel. Satanás dice: no puedo aparecerme como un ángel de luz, porque Satanás se puede transformar en ángel de luz, porque ella me va a detectar. Así que se camufla tras una serpiente. Así obra el papado. Le pone una cara linda al mundo, que se preocupa por los pobres, por los necesitados, por el cambio climático, por los problemas que tiene la sociedad. Dice: nosotros somos la iglesia, como somos global, podemos resolver todos los problemas de la raza humana si tan solo los políticos nos escuchan. Lo mismo hicieron durante los 1260 años y el resultado fue la ignorancia, la enfermedad y los problemas, las guerras y las enfermedades en toda Europa. Pero la gente ya no le tiene temor al sistema del papado. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? En la iglesia adventista tampoco se quiere que se hable de esto, porque hoy en día vivimos en una sociedad políticamente correcta. No se puede decir la verdad, porque posiblemente ofendas a alguien. Ese es el modo de pensar de hoy en día, aún en algunos círculos de la iglesia adventista. Pero hermanos y hermanas, nosotros tenemos que hacerles saber al mundo estas cosas, de los peligros que representa el papado y el protestantismo apóstata. No por malicia, sino porque queremos que esa gente se salve, que no reciba la marca de la bestia. Porque si siguen en ese sistema, apoyan ese sistema, van a terminar recibiendo la marca de la bestia y se van a perder. Es decir, por amor hay que proclamar el mensaje, para que la gente entienda la seriedad de este asunto.
Quiero leerles ahora una cita de una escritora, Ayn Rand, que escribió en 1967. 1967, en la época de John Kennedy, ya había muerto, pero más o menos la misma década. Escuchen lo que escribió. La Iglesia Católica nunca ha desistido, y esta es una escritora secular, ella es judía, pero no tiene, en realidad es una judía liberal, es decir, no practica la religión judía, es una periodista secular. La Iglesia Católica nunca ha desistido de su deseo de restablecer la unión medieval de la Iglesia y el Estado. Interesante. ¿Qué quiere decir? Nunca desistió de su deseo de restablecer. ¿Qué significaría restablecer? Pues si tiene que restablecerlo es porque no lo tiene. Restablecer es lo mismo que curar la herida. La Iglesia Católica nunca ha desistido de su deseo de restablecer la unión medieval de la Iglesia y el Estado con el objetivo final de crear un Estado y una teocracia de alcance global. La Iglesia-Estado romano es un híbrido. La Iglesia-Estado romano es un híbrido, un monstruo de poder eclesiástico y político. Su idiosincrasia política es totalitaria. Y cuando se le ha dado la oportunidad de implementar sus principios, el resultado ha sido la represión sangrienta. Si en los últimos años, escribe ella, si en los últimos 30 años ha suavizado el tono de sus declaraciones de tener poder plenipotenciario, supremo e irresponsable y ha asesinado menos gentes que antes, este cambio de su conducta no se debe a un cambio de ideas, sino a un cambio de circunstancias. ¿Cuáles son los cambios de circunstancias? Que no puede usar los poderes civiles. Sigue diciendo, la Iglesia-Estado romano en el siglo XX se está recuperando de una herida mortal. No sabe nada de Apocalipsis 13 esta mujer, pero está usando la terminología de Apocalipsis 13. Dice, la Iglesia-Estado romano en el siglo XX se está recuperando de una herida mortal. Si o cuando recupere la plenitud de su poder y autoridad, impondrá un régimen más siniestro que cualquiera que el planeta jamás haya visto. Si la Iglesia no clama, la gente secular clama. Otra cita, Philip Spener. Esto fue hace como 2 o 3 siglos atrás. Escribió, estoy convencido que la Babilonia romana recuperará todo su antiguo poder antes que le sobrecaiga el juicio final. Me temo que la mayoría de las naciones, intimidadas por su poder y aterrorizadas por su brutalidad, permitirán que el yugo del cual se despojaron hace 200 años les sea colocado de nuevo. ¿Entendieron esa cita? Así que ¿dónde estamos nosotros en la cadena profética hoy? ¿Estamos cerca del final de la cadena profética? ¿Creen ustedes? Vamos a repasar la cadena profética. Babilonia, 605. Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano dividido. Roma papal, 1260 años.
Roma papal recibe una herida mortal y va al cautiverio. Se levanta una bestia con cuernos de cordero. ¿Ya eso pasó? ¿Esa nación se levantó ya de la tierra? Sí, es este país. Pero falta lo último. Y es que esa bestia con cuernos de cordero, que garantizó separación de iglesia y Estado, va a devolverle el poder al papado y los Estados Unidos va a hablar como el dragón. Eso es lo que falta en la cadena profética y la segunda venida de Jesús. ¿Cuán cerca del fin de la cadena estamos? Estamos en el umbral, estamos entre la herida mortal que se está sanando por todas las señales y la persecución final del pueblo de Dios cuando se una la iglesia con el poder civil. Y todos sabemos lo que va a pasar. Les adelanto algo si vamos a estudiar esta tarde. Alguno dice, pastor, ¿cómo usted dice que los Estados Unidos va a repudiar la primera enmienda de la Constitución, que dice que el gobierno que el Congreso no puede hacer ninguna ley que imponga religión ni que prohíba que usted practique su religión? ¿No sería inconstitucional eso? Claro que sería inconstitucional. Yo pregunto, ¿una ley dominical sería inconstitucional? Claro, porque es establecer una observancia religiosa. ¿Sería inconstitucional que los Estados Unidos prohibiera que se guardara el sábado? Claro, porque eso es prohibir la libre práctica de la religión. Pero va a llegar el momento en que la Corte Suprema va a declarar que leyes inconstitucionales son constitucionales. Repudiará la Constitución, dice el Espíritu Profecía. Y entonces el pueblo de Dios ya no tendrá protección del gobierno civil y vendrá la represión. Ahora, no hemos terminado. Todavía tengo algunas cosas que decir aquí. Hay un erudito que fue sacerdote, jesuita, murió, Malachi Martin. Leí una cita de él en nuestra primera presentación sobre el espíritu de Babilonia. ¿Saben que él, sin darse cuenta, profetizó o comentó sobre la herida mortal que puso inactivo al papado? Escuchen esta cita. Fue en 1986 que escribió esta cita. Por 1500 años y más, Roma, está hablando del papado, Roma había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. ¿Qué había hecho el papado durante 1500 años y más? Había tenido un dominio total, dice él, con mano fuerte sobre cada comunidad local en el mundo. Y luego escribe esto: en gran medida, y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano. ¿Cuál era el punto de vista romano? Que el Papa mantenga un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Ese era el punto de vista romano. Pero luego noten lo que dice: hasta que 200 años de inactividad. Está escribiendo en 1986. Vamos hacia atrás de 1986, 200 años, ¿a dónde terminamos? En 1786. ¿Y saben qué pasó en ese tiempo? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue de 1793 a 1797. Y él está diciendo aquí que el punto de vista de la Iglesia Católica, del papado, era tener un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Y luego él dice que ese era el punto de vista de la Iglesia papal, hasta que 200 años de inactividad, 200 años atrás de la Revolución Francesa, cuando recibió la herida mortal,
hasta que 200 años de inactividad le fueran impuestas al papado por los grandes poderes seculares del mundo. Qué interesante. ¿Quiénes le están imponiendo inactividad al papado? Los grandes poderes seculares del mundo. Es interesante que él ni siquiera se da cuenta que lo que él está diciendo es que la filosofía de la iglesia papal era imponer su voluntad, dice, por 1500 años y más. Pero luego dice, en 1986, 200 años atrás, nos lleva la Revolución Francesa, que culmina con el cautiverio del Papa Pío VI, y dice que por 200 años el papado ha estado inactivo. ¿Y por qué ha estado inactivo? La cita dice, porque, a ver si leo exactamente como dice, le fueron impuesta la actividad del papado por los grandes poderes seculares del mundo. Ahora quiero leerles una cita aquí que indica que la inactividad del papado le fue impuesta mucho más que Francia, toda Europa. Esta cita viene de ese cardenal que les mencioné anteriormente, Edward Manning. Escribió lo siguiente en el año 1862. Se quejaba de que todo el mundo, las naciones de Europa habían abandonado el papado, ya no se dejaban influir. Escribió: ved a esta iglesia católica, esta iglesia de Dios, frágil y débil, rechazada aún por las naciones que se dicen católicas. Allí vemos a la Francia católica, a la Alemania católica y a la Italia católica rechazando la idea del poder temporal del vicario de Cristo. Hasta Italia estaban rechazando el poder temporal del papado. Desde la Revolución Francesa hasta hoy, el papado no ha podido recuperar su poder. Ahora, ¿cómo lo va a recuperar? Pues, hermanos y hermanas, si la herida mortal significa que el poder civil le quitó la espada al poder papal, la espada del Estado, o el poder civil para poder imponer su religión, y eso significa que fue al cautiverio, ¿qué significaría la curación de la herida? Sencillo. Se le va a devolver ¿qué cosa? La espada del poder civil, como tenía antes de recibir la herida mortal. Y entonces ya no va a estar cautiva, sino que va a estar ¿qué? Libre. El sanamiento de la herida sencillamente significa, hermanos y hermanas, que el papado va a recuperar el apoyo del poder civil, la espada del poder civil. Y donde antes estaba encarcelado porque el poder civil no se dejaba usar durante los últimos 200 años, el poder civil va a dejar que el papado los use para cumplir sus propósitos, y por lo tanto el papado estará libre. La hermana White escribió sobre esto. Suena casi como Malachi Martin, pero ella escribió muchas décadas antes. Conflicto de los Siglos, página 620. La hermana White escribió: derróguense. ¿Qué significa derróguense? Significa quitar o eliminar. Derróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles. ¿Quiénes imponen las medidas restrictivas? Los poderes civiles. Ella dice: si se quitan las medidas restrictivas impuestas en la actualidad al papado por los gobiernos civiles, y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder, el sanamiento de la herida.
y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. ¿Están entendiendo? Cuando estudiamos esto sencillamente en el evangelismo decimos, bueno, 1798 el Papa fue cautivo, el papado recibió una herida mortal, o la Iglesia Católica recibió una herida mortal, así se cumplió la profecía y algún día va a recuperar el poder. Pero poco se dice de lo que significa la espada, lo que significa el cautiverio. ¿Cómo va a volver a recibir el apoyo de la espada, el poder civil? ¿Cómo va a quedar libre de su cautiverio usando nuevamente los poderes civiles? Hay mucho que estudiar aquí, más allá de lo que generalmente hemos dicho. Ahora, no contradice lo que hemos dicho, sino que especifica y amplía las posiciones que hemos tenido como iglesia. Quiero leer una última cita. La hermana White escribió en el tomo 6 de los Testimonios, página 27, cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Eso se llama globalismo. Ella dice que cuando los Estados Unidos se una con el papado, dice, todos los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. La herida mortal quedará completamente sanada cuando la bestia con cuernos de cordero le ayude a la primera bestia a recuperar el poder político que perdió hace algo más de 200 años. Ahora mismo estamos casi al final del proceso de curación. Ya la gente no le tiene miedo al sistema. Es un sistema manso que se preocupa por lo que está pasando en el mundo. Quiere hablar, resolver la inmigración, el problema de los que inmigran a los diferentes países, el problema del cambio climático, la pobreza, la necesidad de los países ricos, darle sus recursos a las naciones pobres. Suena muy bonito, pero el propósito es ganar la confianza para luego mostrar el puñal. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que entender estas cosas. Tenemos que consagrarnos al Señor completa y totalmente. Tenemos que volver a nuestras raíces proféticas. ¿Ustedes creen que el mundo necesita conocer esto? ¿Cuántas personas en la calle saben de esto? Prácticamente nadie sabe de esto. Y cuando venga la ley dominical, porque va a haber una crisis terrible en los Estados Unidos, donde todo se va a ir al piso, la economía, terremotos, huracanes, todo funcionando simultáneamente, y el Congreso de los Estados Unidos diga, esto Dios nos está maldiciendo con todo esto porque nos hemos extraviado de Él. Hay que volver a Dios. Hay que guardar el domingo para honrar a Dios. ¿Cuántos de los seres humanos van a hacer caso? Los que no conocen nada de esto. Suena bueno. Si pueden retirarse todas estas calamidades que están viniendo, sigamos adelante con esto, sin saber lo que están haciendo. Por eso la gente necesita conocer eso, los peligros que representa lo que está pasando en los Estados Unidos y lo que está pasando en Roma, para que no tomen el lado errado en esta crisis final. Por eso es importante que la gente sepa, aunque duela,
Pero sabe, a veces Dios permite un dolor pequeño para evitar un dolor grande. Una cirugía duele, pero si le sacan el cáncer, el dolor valió la pena. De la misma manera, hablar de esas cosas a personas que están en estos sistemas les duele. Pero cuando les damos la impresión de que esto es para su bien, como una cirugía, y no para mal, toman conciencia y deciden colocarse del lado del Señor. Tenemos que volver a nuestras raíces proféticas. Poco se habla de esto ya en la iglesia adventista. Nos hemos vuelto evangélicos del séptimo día. Muchas veces en lo que nosotros estudiamos y predicamos en la iglesia. Tenemos que volver a lo sustancial, hermanos y hermanas. A lo que nos hace lo que nosotros somos. A la verdad presente, lo que la hermana White llama la verdad para este tiempo, los mensajes de los tres ángeles. Y usted dice, pero esto no tiene nada que ver con los tres ángeles. ¿Cómo que no? Hay que saber de la bestia y de la imagen y de la marca, porque el mensaje del tercer ángel dice, si recibes la marca de la bestia y adoras la imagen, sufrirás el castigo del fuego. Entonces, el tema sobre la bestia, su imagen y su marca son parte del mensaje de los tres ángeles. El tercer ángel. Pero pastor, es una enseñanza muy fuerte, podemos ofender a alguien. Es posible, pero sabe que yo he encontrado gente que yo le presente este tema. Como dicen los puertorriqueños, se enfogonan. Se llenan de ira. Para terminar les cuento esta historia. Tengo una hermana en la iglesia que yo pastoreé en Fresno, California. Estaba estudiando para ser abogada. El esposo es médico, gente profesional. Y ellos vinieron con una serie sobre Génesis, una serie evangelística que di en mi iglesia. Vinieron a muchas de las, prácticamente todas las conferencias primeras. Cuando ella, católica, creció en un convento. Cuando hablé sobre la bestia y la imagen de la bestia, mejor dicho, dejó de asistir. Y yo me he dado cuenta por el rostro de ella que me tenía rabia. Con el transcurso del tiempo, como el esposo era hijo de un pastor de Siria. Tuvieron que huir como refugiados a los Estados Unidos. El esposo siguió asistiendo porque él se había retirado de la iglesia y la conferencia volvió, lo bauticé. Y él venía los sábados y ella, después de un rato, comenzó a venir de nuevo, de vez en cuando con él. Pero cuando me miraba, si las miradas mataran, yo estaría muerto. Y cuando me veía viniendo, buscaba la forma de irse por otro lado. Pero con el transcurso del tiempo pasó algo muy interesante. Empezó a cambiar su actitud. Empezó a ser más amigable. Y para hacer una larga historia corta, después de varios meses, me pidió que la bautizara. Y me dijo, pastor, cuando usted me dijo esas cosas, eso me hirió hasta el alma. Porque yo crecí en un convento. Conozco mucha gente sincera en la iglesia católica. Me dio duro. Le dije, claro, pero es la verdad. Y él dice, yo sé ahora que es verdad. Y me escribió una tarjeta que todavía tengo en mi archivo. Lástima que no pensé que iba a contar esta historia, le hubiera traído la tarjeta. En la tarjeta me pidió perdón por todas las miradas feas que me dio. No crean, hermanos y hermanas, porque alguien se ofende al principio,
que eso está mal. Sencillamente significa que les tocó un nervio. Y el Espíritu Santo va a causar que sigan y que sigan hasta el punto donde se doblegan y se entregan al Señor. Pero no seamos ofensivos. No digamos, oh, el Papa, esa es la bestia. Hagámoslo de esta manera, forma lógica. Todos los poderes en línea, la cadena profética. Como tenemos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, los 10 cuernos, el cuerno pequeño 1260 años, la herida mortal que le dio Francia, se le quita la espada, va al cautiverio y luego entonces la bestia que se levanta de la tierra, al principio respeta la libertad de conciencia y cultos, pero luego va a terminar hablando como un dragón y la bestia va a recuperar su poder para perseguir. Cuando la gente ve la secuencia y dice, tiene perfecto sentido. Así es que tenemos que presentarlo. Bueno, hermanos y hermanas, esta tarde a las 2 vamos a continuar con el próximo emocionante episodio. Vamos a hablar en nuestro primer tema sobre la bestia con cuernos como de cordero. Vamos a hablar del origen de los Estados Unidos y el destino de los Estados Unidos, y luego en nuestro último tema vamos a hablar sobre la imagen de la bestia. Así que los esperamos esta tarde. Vengan para escuchar la gran conclusión de nuestro estudio de la cadena profética. Oremos. Padre, gracias te damos por la luz que nos has dado como iglesia. Sabemos exactamente a dónde conduce todo esto, porque tú lo has revelado. Mientras que el mundo cristiano mira a Israel para el cumplimiento de las profecías y piensan que el anticristo se va a sentar en un templo literal allá en Jerusalén, y mientras abogan aquí en los Estados Unidos para que los Estados Unidos vuelva otra vez a Dios y que el Congreso haga legislación religiosa para enderezar el país, mientras ellos creen que los Estados Unidos va a ser el instrumento en las manos de Dios, las profecías dicen que la profecía no se está cumpliendo en Israel, sino que está cumpliendo en Roma y en los Estados Unidos. Ayúdanos, Señor, a explicarles el verdadero significado de las profecías para que se puedan poner de parte del Señor. Gracias te damos por habernos acompañado y por respondernos. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el que reina sobre los reinos de la tierra, Cristo Jesús. Amén.